Ganar masa muscular es un objetivo al que todos debemos aspirar, no solo para vernos mejor, sino también para mejorar nuestra salud, ya que un buen músculo es muy importante para tener una buena salud, endocrina como fisiológica, neurológica, metabólica, inmune, ósea y literalmente de todos los tipos, el músculo es necesario al ser un órgano tan importante. Para ganar músculo es necesario un superávit calórico, comer más de lo que quemamos, una fase de volumen, básicamente lo mismo. El problema es que muchos se van por el mal camino y hacen un volumen sucio y terminan ganando más grasa que músculo, básicamente destruyendo su salud y volviéndose prácticamente huesos. Este video te va a explicar cómo evitar hacer este volumen sucio y al contrario cómo hacer un correcto volumen limpio. Bueno, empezamos sabiendo qué es un volumen sucio. Bueno, un volumen sucio es un volumen que se consigue comiendo alimentos hipercalóricos que generalmente son ultraprocesados con azúcar añadida y grasas de aceite vegetal añadidos. El objetivo de las personas que hacen volumen sucio no es mejorar su salud, no es cuidar lo que comen, es simplemente comer más calorías de las que comen y muchas veces comen muchas más calorías de las que queman porque sus alimentos son básicamente ultraprocesados, hipercalóricos o comida rápida, no son saciantes y que, bueno, son alimentos malos y que hace que puedan comer mucha cantidad con muchas calorías por el exceso de azúcares y de grasas no saludables que esos tienen. El volumen sucio se caracteriza por meter demasiados carbohidratos. Es casi imposible ver un volumen sucio keto o un volumen sucio paleo o un volumen sucio carnívoro o alguien que haga volumen sucio que su base sea las grasas. Para esas personas el carbohidrato, el arroz, la pasta, más que todo cosas así como muy refinadas que son menos saciantes y que nos hace comer más, son como su base de alimentación junto con la proteína y los ultraprocesados. El volumen sucio evidentemente trae consecuencias fatales para tu salud. Es uno de los peores tipos de alimentación que podemos llevar, ya que básicamente la misma alimentación que ya uno es mórbido, pero como que las personas que hacen volumen sucio, hacen gimnasio, hacen pesas, bueno, un poquito de ese exceso se lo lleva el músculo, pero igual es básicamente lo mismo que comería un obeso marcado, un obeso mórbido, pero la gente obesa no hace ejercicio. Esta es la diferencia con la gente que hace volumen sucio, que al hacer ejercicio no se ponen obesos, sino son muy gordos. El volumen sucio tiene dos principales problemas. El primero es que es muy hipercalórico. Las personas que hacen volumen sucio pueden llegar a tener un superávit calórico de 500 a 1000 calorías. Obviamente es necesario un superávit calórico en un volumen y después se diré cuál es. Pero ese superávit calórico de más de 600 calorías es completamente innecesario y completamente contraproducente porque tu músculo no ocupa tanto para crecer. O sea, digamos, un poquito de ese superávit obviamente va a agarrar el músculo, pero la mitad o más de la mitad se va a ir a la grasa. Estaríamos comiendo un superávit calórico muy grande y es hora que ganemos mucho más grasa. El problema es que después tendremos que bajar esa grasa si nos queremos ver estéticos y estar sanos en una fase de definición. Y al acumular tanta grasa por hacer un volumen sucio con mucho superávit calórico, la definición debería ser igual de marcada. Esto hará que perdamos todo el músculo que ganamos, que nos quedemos igual, pero jodidos de metabolismo y completamente enfermos. Básicamente hayamos desperdiciado nuestro tiempo, nuestro dinero y arriesgado mucho de nuestra salud por hacer un superávit calórico tan gigante en un volumen sucio. Y el segundo problema es los tipos de alimentos que reinan en un volumen sucio. Como te mencioné, son alimentos ultraprocesados, comida rápida, carbohidratos refinados, o sea, almidones completamente vacíos, también aceites omega 6, bueno, también la proteína, pero igual muchas cosas que no deberíamos comer. Hay gente que come tipo suplementos de proteína ultraprocesados que son completamente dañinos. Esto te volverá desnutrido aunque comas mucho porque lo que comes no es rico en nutrientes, sino son ultraprocesados que se les despojan de todos sus nutrientes. Además de esto, básicamente nos aumenta el riesgo de literalmente cualquier tipo de enfermedad. Es obvio que comer mal nos aumenta el riesgo de morir más rápido porque, como te mencioné, es como una dieta lleno de eso básicamente y podríamos tener problemas como dolores crónicos, deshidratación, problemas digestivos, psicológicos, cardíacos, problemas inmunes, enfermedades crónicas, envejecimiento prematuro, problemas de sueño, fatiga, problemas tipo estrés, así, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de problema que te imagines es muy probable que te pases si comes tipo volumen sucio, ultraprocesado, basado en carbohidratos y aceites vegetales omega 6, que es básicamente lo que les echan a los ultraprocesados con mucho azúcar y con químicos edulcorantes, colorantes añadidos que son completamente nocivos para tu salud. Ahora te voy a enseñar cómo hacer un volumen limpio. Volumen limpio es un volumen mucho más controlado y duradero básicamente. Su objetivo principal es ganar la mayor cantidad de músculo con la menor cantidad de grasa posible, inclusive sin ganar grasa. Esto, bueno, se le llama recomposición corporal, que es ganar músculo y casi no ganar grasa, inclusive perderla o mantener el mismo porcentaje de grasa. Y este se sustenta o tiene sentido porque es el volumen limpio. Lo que queremos es enseñarle a tu cuerpo a quemar grasas como fuente de energía. Eso hará que, bueno, toda la grasa que ganemos del superávit calórico se queme y ganaríamos o muy poquita grasa o
nos quedaríamos prácticamente iguales. Para hacer un volumen limpio hay una serie de claves. La primera es el superávit y las calorías. Para hacer un volumen limpio deberíamos consumir un poquito más de calorías de las que quemamos. El poquito depende de tu genética, de tu estado anterior, de hacer el volumen, de tu peso actual, de tu cantidad de músculo, de tu salud metabólica, de muchos factores, de tu ejercicio, etcétera. Pero aproximadamente, según diversos estudios y según la información de estudios clínicos que encontré, el aproximado de calorías que deberíamos comer de superávit es entre 360 y 480 más de las que quemamos. O sea que si quemas 2000 calorías, deberías comer de 2360 o 2480 calorías todos los días para ganar la mayor cantidad de músculo y en la menor cantidad de grasa posible. Te recomiendo yo, si sos una persona muy flaca o que desde hace tiempo, digamos, hace ejercicio, puedas su alimentación, etcétera, podrías empezar como con 450 calorías y si ves que estás subiendo mucho de peso, le bajamos. Y viceversa, si sos una persona que era gorda y hizo un volumen y bajó de peso o que está empezando el tema de esto, del mejorar su vida, si te da alguna enfermedad crónica o algo así que hace que no te estés tan saludable, lo que te recomiendo es empezar con 350, 300 calorías y si ves en 3 meses que no has subido tanto de peso, subirle a 360, 380 hasta que veas que subas un peso suficiente para que no te veas gordo, pero subas de peso, ganas músculo, ¿me entendés? Entonces vos tienes que ir viéndote cuántas calorías vas a comer de extra y bueno, para hacer esto correctamente te recomiendo contar calorías que bueno, se hace en cualquier aplicación gratuita. En un siguiente video tal vez te enseñe cómo hacerlo para realmente saber cuántas calorías estamos comiendo y no pasarnos o no quedarnos cortos. Lo más probable es que nos quedemos cortos al hacer en un volumen. Otra clave es el cardio. Hay gente que te dirá que el cardio es malo en un volumen, o hay gente que te dirá que no deberíamos hacer ningún tipo de cardio en un volumen porque nos quitará las gains, cosas así, o que hará que dejemos de estar en un volumen. Bueno, eso primero no tiene sentido porque si contamos calorías sabemos cuánto quemamos y por ende ya tendríamos el superávit hecho, por ende no nos quitaría el volumen o no nos impediría entrar el superávit. Obviamente si sos un atleta, triatleta que quema 4000 calorías al día es un poco complicado hacer un volumen y no te lo recomiendo porque tenías que comer demasiado. Pero si sos una persona normal no quemarías más de 3200 calorías al día inclusive. Por él es completamente ideal hacer un superávit y el cardio es muy importante en un volumen. Evidentemente, el cardio para tu salud es un completo protector. Es de las mejores cosas que podemos hacer. El cardio, tanto sprints, tanto HIIT, tanto zona 2, salir a correr, bici, cardio en frío, cardio en agua, cardio en calor, cardio en interiores, clases de spinning, lo que sea, es completamente bueno para tu salud. En próximos videos hablaré un poquito más del cardio. Lo que importa en el volumen limpio es que el cardio es la mejor manera para quemar grasa en lugar de carbohidratos. El cardio suavecito, la famosa zona 2, bueno, que se pueda llegar en una caminata rápida o en un trote suave. Esa intensidad de cardio es lo que más grasa quema como fuente de energía. Me explico, si en una caminata de 20 minutos quemamos 100 calorías y estamos en zona 2, tal vez usemos 60 o 65 de esas calorías provenientes de la grasa y solo un 30 o 35 provenientes de la glucosa, del glucógeno o el lactato, de cosas así. Pero si estamos haciendo sprints y quemamos 100 calorías, en lugar de gastar 65 o 60 de grasa, gastaríamos apenas como 20 o 15, usaríamos 80 de lactato y glucógeno, que son como las fuentes de energía más rápidas. Por ende, hacer cardio suavecito, caminar o trote suave es la mejor manera de usar grasa como fuente de energía y disminuir nuestro porcentaje de grasa. Por ende, básicamente para hacerlo te recomiendo hacer unos 10.000, 8.000, 12.000 pasos al día, aproximadamente de 8.000 a 15.000 es como el rango que más te recomiendo. Además, 2 o 3 días hacer algún cardio distinto, solo a caminar o a trotar lento, alguna clase de que en tu gimnasio, salir a correr o cosas así. Tal vez en estos días no quemes tanta grasa, pero lo que haremos es proteger nuestro metabolismo y nuestra salud, que igual es importante para hacer un volumen limpio. Hay que hablar sí o sí del ayuno y de la crononutrición. El cuándo comer también es muy importante para ganar más músculo y menos grasa. La crononutrición nos va a ayudar a tener un metabolismo más regulado, reduciendo al máximo los picos de glucosa y los posteriores picos de insulina. Son cosas que nos hacen ganar grasa innecesariamente. Además, nos ayuda a aprovechar al máximo los nutrientes de los alimentos y a recuperarnos mejor de la sesión de entrenamiento. Por ende, debemos comer en un orden correcto, comiendo primero los vegetales, las grasas y las proteínas y por último los carbohidratos. Además, meter fibra y proteína en todas sus comidas, ser un desayuno keto, unos desayunos sin almidones o con muy poquitos almidones, tal vez solo metería las frutas, entre otras cositas de la crononutrición, que ya bueno, tengo un video hablando de la crononutrición que te dejo en la descripción para que sepas bien qué tienes que hacer. Y el ayuno es para mí inclusive mejor porque cuando ayunamos estamos quemando grasa, ¿me entendés? Es como en el ejercicio que estamos usando la grasa como fuente de energía. ¿Por qué? Porque ya se nos acabó las reservas de glucógeno en el músculo y en el hígado y las reservas de glucosa. Cuando comemos rellenamos las reservas de glucosa, pero si dejamos de comer en un ayuno se nos acaban esas reservas y empezamos a usar grasa como fuente
fuente de energía, que es nuestra fuente principal verdadera de energía. Además, el ayuno nos ayuda mucho a regular nuestro metabolismo, el metabolismo de la insulina, que hace, si lo tenemos malo, por así decirlo, ganemos grasa gratis, por así decirlo. Entonces, para hacer un correcto ayuno, tengo un video hablando de la misma, del ayuno, tengo varios, y en el futuro quiero hacer muchos más videos. Les recomiendo hacer un ayuno de 18-6, que implica comer 2 veces al día apenas, son diferencias 6 horas en cada comida. Por ejemplo, como yo lo hago, es comer a las 10 y a las 4 de la tarde, pero después comer a las 9 y a las 3, etcétera. Lo que sí tienes que hacer todos los días es comer como máximo 3 veces al día, con 5 horas de diferencia entre cada comida. Comer 3 horas antes de dormir, o sea que si nos dormimos a las 10, vamos a comer máximo a las 7 y lo más tarde posible al despertar, o sea que si nos despertamos a las 5 de la mañana, no empezamos a comer a las 5:05, si nos esperamos como a las 6 o a las 7 para comer. Eso es difícil de hacer, pero si ayudas, lo puedes cumplir fácilmente. En el video de la nutrición y el ayuno te lo explico mucho más porque, bueno, no tengo tiempo para explicártelo bien. Ahora tenemos que hablar sí o sí el sueño. El sueño es muy importante para ganar músculo, madre. Estamos hablando que entre menos dormimos, más grasa ganamos, menos músculo ganamos, más catabolismo muscular tenemos, o sea, más músculo destruimos, más cortisol tenemos, y el cortisol es implicado con la pérdida de músculo y el aumento de grasa. Además, menos nos recuperamos, menos energía tenemos para los entrenamientos, menos motivación tenemos para hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Dormir es la parte más importante del día, inclusive nos detectamos con resistencia a la insulina si dormimos mal. En el sueño secretamos hormona de crecimiento y testosterona, que son hormonas necesarias para perder grasa y ganar músculo. Además, aquí descansa la insulina, terminamos de hacer la digestión y es el momento donde tu músculo se regenera para crecer más grande, y es el momento donde más grasa quemamos. Por ende, te recomiendo sí o sí siempre dormir de 7 a 9 horas aproximadamente, o hasta que te sientas recuperado completamente. Puedes dormir 6 horas y sentirte bien, depende de tu genética. Te recomiendo dormir en la noche con los mínimos despertares posibles, o sea, dormir en un bloque solo, sin despertarnos. Es algo complicado, pero en el futuro, y bueno, yo tengo algún otro video hablando del sueño, porque es la parte más importante del día. Ahora hablemos de la alimentación. La alimentación es obvio que es completamente esencial para un buen volumen. Primero, ocupamos proteína animal. De 1,6 a 3 gramos de proteína animal es lo que muestran los estudios, que es lo más recomendado. Como te mencioné, es mejor que venga de fuentes animales en lugar que de fuentes vegetales, porque las fuentes animales tienen todos los aminoácidos que necesitamos para construir músculo. A fuentes animales estoy hablando de cualquier tipo de carne, blanca o roja, también de los huevos, también de las vísceras, de los pescados, los mariscos, cartílago, pero no estoy hablando ni de lácteos de vaca sí, pero lácteos de vaca no, y tampoco embutidos, porque esos son alimentos dañinos que nos harán más mal que bien. Por ende, te recomiendo comer de 300 a 500 gramos de estas cosas, de esos alimentos animales, y por 5 jugos todos los días para estar lo más saludables y si os llegar a nuestra proteína. Además, ocupamos fibra, unos 40 gramos de fibra. ¿Cómo se ven 40 gramos de fibra? Bueno, básicamente llegaríamos a esa fibra con las ensaladas, con las frutas. Bueno, te recomiendo 2 porciones de fruta al día, que lo queríamos comer para mí casi que todos. También con los frutos secos, con algún que otro almidón o tubérculo que metamos, o legumbre, y con las semillas. Estas cosas son riquísimas en fibra, más que todo la ensalada. ¿Por qué? Porque deberíamos comer como de 200 a 400 calorías de ensalada todos los días para tener una buena fuente de fibra, que complementaríamos con las semillas, con frutos secos y el resto de las cosas. Además, también debemos que comer grasa. Los alimentos con grasa son los alimentos que más deberíamos comer, o sea que digamos que si comemos 2000 calorías, lo más probable es que 800 o 900 de esa provengan de alimentos de grasa y el resto de otras cosas. Grasa, estoy hablando de grasa saturada. Grasa saturada, debemos comer grasa saturada, esa no es mala. Grasa saturada provenientes de coco, de aceite de coco, de cacao, o sea, de chocolate, de aceite de palma, de mantequilla, ghee, manteca, de tuétano, y de cualquier tipo de alimento animal, de lácteos de oveja o de cabra. También tenemos que comer grasa insaturada, especialmente monoinsaturada, provenientes del aguacate, del aceite de oliva, de los frutos secos, de las semillas, del olivo, del aceite de aguacate, etcétera. Y grasa poliinsaturada, más que todo omega 3, provenientes de pescados grasos, aceite de pescado, chía, linaza, y en muy menor medida omega 6, tal vez una o dos veces al mes, provenientes de semillas de calabaza, semillas de ajonjolí, semillas de cáñamo, semillas de colza, y esas cosas, no aceites vegetales. Igualmente necesitamos carbohidratos, pero eso no debería superar el 25% de nuestra alimentación. Aproximadamente esto se logra con una taza o 2 tazas de almidón de algún tubérculo, o una taza de alguna legumbre, o una taza y media de algún cereal, junto con las frutas, junto con las ensaladas. Sería aproximadamente el 25% de tu alimentación, y es lo máximo que deberíamos comer de carbohidratos. Eso nos ayudará
para crecer el músculo al máximo y obtener la menor cantidad de grasa posible. También es muy importante los requerimientos nutricionales, cumplir con todos los micronutrientes, macronutrientes, los fitonutrientes igual, consumir muchos antioxidantes, etcétera. Pero bueno, esas son cosas que he hablado básicamente todo mi canal y que lo más probable es que ya sepas. Suplementos. Bueno, algunos suplementos pueden ser útiles también. Podemos usar berberina o vinagre de manzana para mejorar nuestro metabolismo. El metabolismo es importante porque si tenemos picos de glucosa, generaremos picos de insulina. Esos son los hará resistentes a la insulina y hará que nuestra célula no podría meter la glucosa a la célula, digamos. O sea, la insulina es lo que mete la glucosa a la célula. Si somos resistentes a la misma, no la metemos a la célula. Y si somos resistentes a la insulina, queda toda la glucosa en la sangre. ¿Y qué hace el cuerpo con toda esa glucosa que sobra? Bueno, la transforma en grasa inmediatamente. Por ende, un mal metabolismo es una de las cosas que más grasa nos hacen ganar en un volumen sucio y en una alimentación mala en general. Por ende, la berberina y el vinagre de manzana son cosas muy útiles para mejorar. Además, podemos usar magnesio, GABA, melatonina o triptófano para dormir mejor. Adaptógenas como la ashwagandha, la rhodiola para reducir el estrés. Ya sabemos que el estrés es malo para ganar músculo y nos hace ganar más grasa. Además, podemos usar zinc y cobre juntos porque si no nos desbalanceamos para aumentar la testosterona y mejorar nuestro sistema endocrino. Aminoácidos como el triptófano, la glicina o el colágeno para aumentar nuestra salud en general y tener distintos beneficios, o el omega 3 y el glicinato de magnesio que literalmente sirven para todos. En conclusión, si te das cuenta, la mayoría de hábitos para hacer un volumen limpio lo que hace es mejorar nuestra salud y por eso mejoramos el proceso de ganancia de masa muscular. Si sigues bien estos hábitos y haces un buen trabajo en el gimnasio, ganarás mucho músculo magro con muy poquita grasa. Muchas gracias.